¿El Spanglish? ¿Dónde tú crees que se habla más el Spanglish? ¿En Miami, en Nueva York o en Puerto Rico? ¿Qué es eso del Spanglish? ¿Es un fenómeno reciente o ya desde principios del siglo XX teníamos una versión del So Spanglish? good, but not for me. Don't try to be a person you'll never Estamos con be. And so Patricia different. Betancourt, ella es panameña, vive en la Florida, Miami, lleva 28 años, mucho tiempo, es profesora, es consultora de idiomas, traduce, conoce todo y también se dedica a la cultura y al aporte de los hispanos en Estados Unidos y tiene su opinión sobre el Spanglish. Cuéntame, ¿cuál es la historia de esta forma de hablar? Bueno, mira, te voy a decir que cuando me hiciste la invitación hice una pequeña investigación. Es más, bueno, un pequeño comercial aquí también. Recién he publicado mi libro Tu alma en el papel, cómo escribir correctamente en español. Y una parte, uno de los capítulos, no todo un capítulo, pero uno de los capítulos acerca de cómo hablar correctamente o cómo escribir correctamente, toqué el tema del Spanglish. Pero ahora específicamente me puse a investigar un poquito más y la verdad yo también me sorprendí porque, y aunque tú no lo creas, y aunque ustedes no lo crean, no es Miami o el sur de la Florida donde más se habla el Spanglish. Se habla más en Puerto Rico. Imagínense ustedes. Y tú Pero sabes qué que yo me puse, irónico, como fuera de no, Estados Unidos, o sea, es estado asociado, pero no dentro del país. no sé, no he investigado al fondo, pero me vino a la mente, ustedes saben que de allí es donde salen todos los reggaetoneros, qué pena, pero ellos mezclan mucho el inglés con el español, escúchalo en las canciones y entonces las personas, la juventud piensa que eso está correcto, lo hacen y se ha seguido, ¿verdad? Es como una mini avalancha de nieve que ha ido creciendo y pues las personas piensan que eso es algo súper normal, pero imagínate también, María, que algo me llamó mucho la atención. Esto no es un fenómeno ni de finales del siglo XX ni ahora del siglo XXI. Tú puedes creer que este concepto, porque ahora Spanglish lo decimos es con S, ¿no? Como el Sí. Spanish, Spanglish, pero en el siglo XX se hablaba, se le llamaba Spanglish, así. Pero Con en la E como España, olé. Correcto. Pero en la América del Norte, cuando decimos América del Norte, estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, que allí también investigué, se está dando el fenómeno del Spanglish. Pero en la década de los años 30 es que verdaderamente se puede como poner ahí, como se dice, un alfiler y decir, de ese tiempo para acá es donde se empezó a desarrollar este concepto de Spanglish, pero en ese momento o se llamaba Spanglish con S-E-S o Inglañol, imagínate. Yo Español. no tenía ni idea que así también se llamaba Inglañol, como de inglés. Pero, por supuesto, cuando hablamos del Inglañol o el Spanglish que se estaba dando en los años 30, 40, yo diría hasta la década de los 60, 70, fue una tendencia a usar mayoritariamente el español y como segunda opción el inglés. O sea, en estas combinaciones que hacían las personas en las palabras, combinaban más el español con el inglés. Yo no Ya, o sé si a sea, ti te ha pasado. a ver, Ajá. cuéntame, sí, qué cosa. Ahora que me vino a la mente, no sé cómo será en tu país, pero en Panamá, y lo digo porque a los estudiantes americanos, no sé si te ha pasado, ellos piensan que si le añaden una O a la palabra en inglés se vuelve español, como chipo, de barato, y otras locuras así que dicen. Y nosotros, por lo menos en Panamá, tú sabes que mucho en inglés se acaba con tion, ¿no? Organization, planification. Entonces, la gente en Panamá, por payasear, pues, miran una palabra y ellos le agregan eso, esa terminación, como pensando que va a sonar más como estilo inglés. Claro, Y es como fíjate que, decir, ya lo tengo, te invito a almorzation, pero ajá, almorzar porque uno cree ahí a lo mejor que suena inglés.
exacto. En Panamá hacen así. Pero fíjate que eso empezó en los años 30 en América del Norte. Y cuando digo América del Norte es Estados Unidos y Canadá, que yo pensaba que Canadá no andaba metida en esa vuelta. Claro, entonces veo que es mutuo, o sea, los americanos también tratan de hablar español y les sale con esta como deformaciones inglesas y también Sí. nosotros por tratar a veces se nos fue la palabra, inventamos una. Por ejemplo, las que yo más recuerdo aquí es la troca, que yo decía, ¿qué es eso? Pensaba que era una herramienta, pero claro, es truck, por la camioneta. Después uno empieza a decir los appointments, ¿qué otra cosa? El lunch, cosas que se van diciendo de que en el fondo es una, o los tiquetes también. Bueno, te voy a decir que cuando yo recién me mudé de Panamá a los Estados Unidos, yo viví en el norte de California con muchos mexicanos. Yo era la única panameña, yo diría que la única que no era mexicana. Entonces yo me acuerdo cuando recién llegué, me preguntaron, ¿qué tú tienes? Porque como que en ese entonces él estaba casada con el papá de mi hijo y él tenía una camioneta, un truck. Entonces, cuando me vieron y dice, ¿qué traes tú? ¿Una troca o una troquita? Te lo aseguro, María, que yo no sabía de qué me estaban hablando. Hasta que alguien salió y me señaló afuera, no, pero mira la troquita, porque era una camioneta, no de esas grandísimas de 4x4, era una camioneta, pero no tampoco tan grande, entonces era la troquita. Claro, Pero son... eso en el norte, bueno, en California eso es tremendo, el Spanglish también, que a veces piensa la gente que nada más en el estado de la Florida, Sí, pero es ahora por todos sí, lados. ahora te fijas también tú que también eres profesora, el Spanglish quizás por la música, por el cine, también se ha formado como cultura. Yo he visto hasta concursos literarios donde dicen, puede escribir Spanglish o están haciendo honor, digamos, a este slang o no sé, semidialecto. Bueno, no te puedo decir hasta allá, no he investigado de esos concursos, pero hay una tendencia, porque esta parte sí la investigué un poco cuando estaba escribiendo, que tenemos que tener en cuenta, como dije, y eso es desde el punto de vista de sociología, ¿no? Nosotros somos entes, los seres humanos somos entes que cambiamos, evolucionamos y con ello evoluciona y cambia el idioma. Entonces, hasta cierto punto, por eso se ha querido ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero yo pienso, esto ya es otra cosa personal, que nosotros deberíamos de dejar los dos idiomas tal cual están, porque si no hay una confusión, y de verdad lo digo, y ¿sabes qué otra cosa? Lo veo yo desde mi punto de vista, yo soy profesora de español para los americanos que no saben nada de español. Y hubo una tendencia un tiempo, ya no la veo tan fuerte como antes, yo diría principios de los años en el segundo milenio, 2000, 2010, 2015. No sé si te acuerdas, dime tú, que Taco Bell sacaba muchos productos nuevos y tenía, ¿te acuerdas? El Chihuahua. Y ellos salían sacando unas frases, según ellos en español, que salía de que una chalupa, mucho grande. Entonces, cuando yo les pregunto a mis estudiantes, ellos me dicen mucho grande o me dicen unas locuras y yo me empecé a dar cuenta que era que las estaban escuchando en las propagandas de Taco Bell. ¿Tú te acuerdas del chihuahua chiquitico que al final de las propagandas, y bueno, yo lo cito cuando les estoy explicando ex- eh, cómo se expresan los gustos, los likes and dislikes? Y me gusta, te gusta. Y yo les digo, acuérdense del chihuahua que salía al final de la propaganda de Taco Bell, que lo único que él decía era, me gusta Taco Bell. Oye, los muchachos se aprendían, me gusta Taco Bell, y ellos hacían clic así cuando yo les hablaba. ¿Se acuerdan del chihuahua? Y ya, cuando decían eso, venía a su mente, comprendían la parte gramática que yo les trataba de decir. Entonces es un fenómeno, como estamos viendo, no solamente de los hispanohablantes que quieren hablar español, sino de los americanos, los que hablan inglés, que quieren hablar español. Y entonces lo medio machucan, como se dice, así. Pero también yo digo que es un poquito de pereza, porque ¿cómo tú vas a decir, por ejemplo, y se ve mucho, eso sí lo veo mucho por acá en la Florida, eh,
Bueno, cuando nosotros los hispanos llegamos, pues nos toca a veces trabajar de lo que sea, ¿verdad? En el McDonald's, limpiando oficinas, bueno, de niñeros, bueno, se ve de todo, ¿verdad? O en un banco, pero se da mucho porque es fácil ir a limpiar oficinas, por ejemplo, eso aquí es muy, no solamente creo que aquí, bueno, en Miami pues se da mucho eso que te contratan por 2 o 3 horas y tú vas a oficinas, colegios. Precisamente ayer estaba hablando con la muchacha que limpia en mi edificio, en el colegio donde yo trabajo. Ella es de Cuba y me tira, y me acordé de esta charla, porque me dice, ay, profesora, no salga al pasillo porque yo acabo de mopear. Ah, sí, ahí es A ver, típico, eso es de Spanglish, claro, la ¿qué dices mopa, la eso? mop, ya está. No, y te dice no, y yo, para ver qué me decía, dime qué pasó. Dice, no, es que yo acabo de usar la mopa para limpiar algo allí en el pasillo, cuidado, sale y se cae. O me dice, o también porque adentro de mi aula yo tengo, perdón, alfombra, entonces adentro sí tiene que pasar la aspiradora, ¿verdad? Entonces también me dice, ay, profesora, ¿será que ya puedo vacunear aquí? Sí, es difícil, sí. Hay que, curiosamente, cuando uno está ya dentro de nuestros países, como que no se ve tanto eso por razones obvias. Todos estamos hablando como nuestro propio lenguaje con los propios slang. Pero cuando uno llega acá, entonces hay que hacer todo un recorrido de vocabulario, a veces para ver qué quieren decir. Ahora tienes razón eso que, por ejemplo, los gringos, en el caso de, bueno, yo estoy casada también con un gringo, y claro, él a veces saca risas del público, de los que hispanoparlantes, porque inventa unas palabras, en vez de decir exactamente, dice exactamundo, qué sé yo, el mundo, lo aplaude, porque lo No, encuentra pero tú sabes que divertido. había un programa, porque yo les pregunté a mis estudiantes, yo he sido profesora en la universidad, en el college, y hubo un tiempo, ya te digo, a principios de los años 2000, y ellos me contestaban exacto mundo, hasta que un día yo les pregunté, y eso era, ahorita no recuerdo qué programa de televisión americano decían exacto mundo, entonces ya te digo, ellos escuchaban lo mismo que las propagandas de Taco Bell, ellos escuchaban ese español ahí todo maltrecho y ellos pensaban que eso estaba bien. Exactamente, pero no nos vayamos tampoco muy lejos y a tirarle, como se dice, agua sucia a los americanos que tratan a aprender español o a los hispanos que llegan o que hemos llegado a aprender inglés. Porque mira tú en nuestros países y quizás hasta nosotros mismos, me confieso yo, mea culpa, porque yo también he usado esta palabra y esta palabra se considera Spanglish. ¿Adivina cuál es? ¿Cuál? Dime. Algo que hacemos todos los días, parquear. Ah, el parque, sí, Parquear, po, el eso no parque. es español. Sí, es Se verdad. dice estacionar y nosotros hemos usado, y ya todo el mundo sabe que voy a parquear el carro, porque se ha usado esa palabra en inglés, que es parking. Imagínate, y todo el mundo piensa que quizás es una palabra castiza y es que, ay, voy a parquear. No, esa no es una palabra en español, se dice Claro, igual que, por ejemplo, estacionar. las viles, ya no es el bill, esa sería la palabra inglesa, la viles, o los taxes. Entonces uno tiene que estar bien, bueno, los taxes, bueno, cuando uno sabe que son los impuestos, pero por un lado hay un interés, ¿ah? Yo veo que es parte quizás de una identidad que conformamos acá, los hispanos, porque como digo, varias de estas palabras, si uno mismo las dice en su país, tampoco te la entienden, salvo que alguien, claro, Pero yo creo que nos entendemos a pesar de todo. Pero sabes una cosa, María, también, que sí, es un fenómeno que también dicen que las personas que han sido criadas bilingües en este país, o sea, los que han venido muy chiquitos de nuestros países, que pues se puede decir que son americanos porque han sido criados aquí, pero en su casa se ha hablado español y afuera hablan el inglés, que dice que es quizás a veces un efecto de haber sido criados de esa forma bilingüe. Pero lo otro que te quería comentar es que yo en la universidad, en Kaiser University, yo enseño en la división latina, ya llevo 8 años y medio, literatura universal. Y ahí están hispanos. He tenido algunos casos de muchachos recién graduados de la escuela secundaria, pero la gran mayoría son personas adultas
que han estado aquí por muchos años o han llegado más o menos recientemente, se ven bombardeados con esto del uso del Spanglish, pero tienen un deseo, y ahí quería llegar, de usar el idioma español de la forma correcta y quieren escribir español de la forma correcta. Entonces no podemos generalizar que todo el mundo quiere el Spanglish o Sí, que todo el mundo va a usar el Spanglish, porque y eso también que estábamos hablando antes de empezar esta entrevista, eh, con la comunidad española del sur de la Florida, ellos anhelan que se use bien el español. Los hispanos que he tenido, o sea, de todas las nacionalidades de Latinoamérica, ellos desean escribir y hablar correctamente el español. sí, en A esa veces, parte te quiero agregar que es interesante para personas a veces que puedan vernos de otros países, que aquí los españoles están también unidos a la comunidad latina por el idioma y la cultura, porque algunos dirían a ellos a lo mejor entrarán en el grupo europeo o lo que sea, pero ellos siempre están en las mismas actividades y es muy interesante, eso enriquece bastante. ajá, entonces, si ya vamos para definir, ¿no? Más lo que es el Spanglish, dicen algunos entendidos que es la mezcla de palabras, frases o construcciones de manera espontánea, no planificada, en donde se combinan los dos idiomas. Recuerda que lo que te dije que investigué, que en los años 30, o sea, en la primera mitad del siglo XX, se usaban más esas combinaciones de español con inglés. Ahora yo digo que está al contrario, más inglés tirando al español o tratando de que suene medio español-inglés, pero más inglés que español, es lo que quiero decir. Em, ¿Qué te digo? Otra característica, dicen, además de las personas que han crecido como bilingües, eh, también hay una tendencia en Estados Unidos, y los que han vivido ya se han dado cuenta, que a todo el mundo le gusta hacer o usar abreviaciones en inglés. Todo es abreviado. Lo que tú puedas abreviar, cortar, simplificar en una palabra o dos es mejor en inglés. Y para los que están aprendiendo español, y yo les hago el chiste, ya saben que para una palabra en inglés son cinco en español. Entonces anhelan, ¿verdad? Conseguir una palabra o por lo menos un concepto. Claro, hay algunas que sí, ellos tratan o creen que se oye bien y los hispanos lo siguen. Adivina que ¿Cuál? encontré una palabra que la verdad no lo había oído, pero es rufo. No, ¿y eso qué es? El roof, el ¡Ay, techo. techo! ¿Verdad? Los ¿Tú rufos. puedes creer eso? El rufo. Yo dije Juan Rulfo, Ah, el sí, escritor. sí, Es no, una sí. locura, es Sí, por una eso hay que locura hacer total. todo el switch. Y bueno, ¿y qué opinas para ir cerrando lo que dicen los americanos? Que a veces dice que el español es un idioma demasiado difícil de aprender. No, es al contrario, yo digo que es cuestión de estructura, es cuestión de cómo se le presenta el idioma a las personas. Yo he estado enseñando español ya por 20 años o más a niveles de college, universidad y ahora en la escuela secundaria. Número uno, es cuestión de que la persona desea aprender. Tenemos estructura. eh, la gran mayoría de los verbos en español son verbos regulares y son verbos que terminan en AR. O sea, ya vamos viendo estructura, ¿verdad? Entonces, se pueden aprender muchos, em, no diría sistemas, sino en el tipo de las conjugaciones, diría yo, muchos patrones, era la palabra que estaba Sí. buscando. Entonces, cuando ya la gente mira los patrones, ya se los aprende y los aplica. Y cuando ya entienden eso, y sobre todo comprenden la utilidad de lo que están aprendiendo, ya totalmente cambia, como se dice, cambia el partido. Hoy tuve por primera vez, y quiero con esto cerrar, a una niña que me recomendaron de 13 años, increíble. Esa es una chiquita, o sea, la primera vez que hoy fui le di la tutoría y le pregunté, porque yo les pregunto, me dicen, ¿por qué quieres aprender a hablar español? Entonces dice, porque yo quiero hablarlo y porque yo voy a ser doctora. A los 13 años, esa niña estaba clarísima
Y mira, prácticamente yo me di cuenta que ella está en el nivel, en el segundo año del nivel, o sea, ella es una estudiante, yo diría, de nivel intermedio, a los 13 años. Y es porque ella quiere. O tengo adultos que algunas veces han estado en la universidad y están porque les tocó, porque les parte del sistema, del currículo de la carrera, o hay otros que saben que lo necesitan Ahora, para. para cerrar un poco, gran parte de tus alumnos son americano gringo o nativo de acá, o son tercera, quizás hasta cuarta generación latina que quieren como ya recuperar ese idioma, o hay de los dos. De los dos, porque en el nivel de la secundaria, del bachillerato que tengo, hay muchos muchachos de apellido hispano que quizás entienden, pero no lo hablan. Porque, y quiero decir esto, cada cual, ¿verdad? Ha criado o cría a sus hijos de la manera que piensa que es la mejor, pero realmente los muchachos nunca se confunden. A mí me decían cuando mi hijo estaba chico, ay, no, tienes que hablarle inglés porque se va a enredar. Mentira, si quieren aprender 3 idiomas al mismo tiempo, lo hubiera podido hacer. Entonces, y hay algunos que me dicen que les da pena hablar, pero que sí entienden. Claro, a nivel de secundaria tienen que estar ahí porque eso es parte de lo que tienen que hacer. A nivel de más adultos, también es más opcional, en el sentido de que ellos están en una carrera X porque quieren estudiar esa carrera y saben, desde el punto de vista funcional, que les conviene aprender el idioma. Ahora bien, en la universidad, en la división latina, donde hay la opción de estudiar una carrera en español completamente, allí todos mis estudiantes, o yo diría en 8 años y medio, vamos, para no decir 99%, vamos a decir un 95% de mis estudiantes han sido hispanos, o sea, que han venido de nuestros países, y sí he tenido unos y aquí y otros allá, de chicos jóvenes que han ido a la escuela secundaria aquí. Mira, increíble, recién acabo de tener un caso así. Ella se graduó de un colegio secundario en New Jersey. Porque yo le pregunté, ¿tú dónde estudiaste? No, en un colegio de secundaria en New Jersey, pero ella escogió entrar y hacer su carrera en español en esta universidad, teniendo la opción de hacerlo totalmente en inglés. Please don't Entonces, get my number. hay muchas I wish situaciones. I would